¿Algo o pasamos me al tema que nos pareció súper convocaba? interesante porque se fueron fijando las posiciones. Primero, queda claro el respaldo del presidente al ministro de Economía, ¿no? Creo que eso es importante, que en otros momentos, cuando a la interna del frente se daba este tipo de discusiones, el presidente no siempre respaldaba al ministro. A veces Mujica, me acuerdo de dejar, bueno, en el aire, hubiera dicho, sí, todos tenemos distintas maneras de decir lo mismo, hubiera dicho Mujica, ¿no? Creo que acá eso es lo primero, que es fundamental, porque las grandes discusiones que se daban hasta el 1 de marzo era cuánto se iba a respaldar a O'Donnell en su postura, ¿no? Está clara la postura de O'Donnell, es cierto lo que dice Cayani, O'Donnell le tiene que hablar a los mercados, más en una situación crítica como estamos ahora de reajuste y volatilidad, eso está clarísimo. Pero no solamente a los mercados. El ministro le habla a la población. Claro, también. pero hay como una dicotomía de el diálogo no llega, no es tan esta es la hermético. estrategia del MPP, o sea, el Sí, ministro claro. le habla a los mercados porque la gente común no entiende nada de lo que está Sí, hablando. También es subestimar un poco lo que entiende la gente, digo. Bueno, yo creo que es hablarle a distintos segmentos y creo que también esto lo leo a la luz de algo que fue una autocrítica del frente y que se reiteró mucho antes de asumir. No nos podemos volver a alejar de la gente. Yo creo que esto que hace Cayani, que es un acting, ¿no? Tremendo. No estamos acostumbrados a parlamentarios del MPP, porque tenemos algunas figuras que juegan con esto. Bueno, capaz que tenemos al nuevo tuitero que en realidad prefiere hacerlo en la prensa, que le gusta como escandalizar. Pero yo creo que está jugando a eso. O sea, dice, yo no me voy a pelear ni con el presidente ni con O'Donnell, pero yo le voy a hablar a la gente que está preocupada porque no llega a fin de mes. ¿No? Que para mí fue como un segmentar mercados y cada uno le va a hablar a un público. Y me parece inteligente. Uno puede decir, no me gusta. Estratégicamente, me saco el sombrero con todos, con los tres, con la jugada que hizo cada uno. Porque, claro, uno puede decir, bueno, ¿y por qué se sale de manera tan firme desde el presidente de la República y del ministro de Economía también a marcarle la cancha a Estamos Cayani? en un momento donde la economía... Primero, el gobierno nos está avisando que no va a hacer lo que pensaba hacer porque no tiene plata. De mil maneras, todos se han encargado de decírnoslo. Internacionalmente estamos en un momento de crisis, por lo menos de crisis de expectativas de lo que va a pasar con la economía. Yo creo que es lógico que el presidente salga a respaldar al ministro de Economía, que es el que tiene en definitiva la responsabilidad de llevar el barco en este momento. Sí, ahí está el otro punto y es, el gobierno tiene como uno de sus objetivos principales mejorar el crecimiento y parte de su diagnóstico es acá hay que mejorar de manera sustantiva la inversión. Y para mejorar la inversión uno tiene que dar unas señales de estabilidad importantes, porque con la inversión pública, eso se dijo ayer no, antes de ayer mismo en la Comisión de Hacienda cuando la visitaron el equipo económico, no alcanza solo con la inversión pública y eso implica atraer inversores privados. Y entonces dando señales de fragilidad económica o fiscal, bueno, eso puede generar algún tipo de temor. Me parece que por ahí también va parte de esa prédica donde, por un lado, políticamente se le podría pegar al gobierno anterior, porque había hablado mucho en 2019 de la situación fiscal del país y entrega una situación muy similar y ahora parecería que no está tan mal y antes era un horror. Entonces, políticamente hay un cachón ahí que el oficialismo actual podría perfectamente aprovechar. Pero claro, por otro lado, la preocupación para adelante tiene que ver con lo otro, ¿no? Con cómo generar confianza en... O sea, hay que jugar en todas las canchas y me parece que se van a dividir y estamos viendo cómo va a ser esta división de roles para no descuidar ninguna de las canchas. Claro, para poner Y recordando que el Frente Amplio siempre tuvo su oposición más dura adentro. El primer escollo que tiene no es alcanzar los 2 votos que le faltan en el Parlamento, es alcanzar el acuerdo interno. Sí, pero lo novedoso me da la impresión, y corregime si no es así, es que en general las oposiciones internas se daban a nivel sectorial, digamos, Sí, sectores claro. con sectores, bloques con bloques. Sí, Acá estamos viendo algo distinto, que es la discusión de la bancada parlamentaria, porque ya habíamos tenido el episodio de Tiana Díaz marcándole también la cancha a O'Donnell con el presidente, si se quiere, y el ministro de Economía, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a lo que nos ocupaba. El motivo de la invitación, con Cifra presentaron ayer un nuevo sondeo de intención de voto en Montevideo hacia las elecciones departamentales del 11 de mayo. ¿Qué podemos decir a propósito de lo que arrojó esa nueva foto, Mariana? Bueno, esta nueva foto que terminamos este domingo, o sea que terminada el 30, lo que nos muestra hoy es
a una intención de voto hacia candidatos del Frente Amplio que suma con el conjunto de candidatos un 48%, donde 28 es para Vergara, 10 es para Verónica Piñeiro, 5 para Salvador Esqueloto y otros 5 que dicen cualquiera del Frente Amplio, no lo tengo claro. Del otro lado tenemos a la coalición con un 29% que se llevaría Martín Lema, 5% para Virginia Cáceres, 2 para Roque García, 5 para alguno de la coalición, sumando 41, y luego tenemos ahí el dolor de cabeza, los 11% de indecisos, que son un poco más que la diferencia entre uno y otro, con lo cual, bueno, podemos decir, está bastante inclinado, porque además históricamente Montevideo ha sido una ciudad frentista, no es que sea solo por esta foto, sino porque venimos viendo esto, pero con una diferencia bastante más pequeña que la que hemos visto, te diría que es de las más chicas que hemos visto en los últimos 20 años. En ese 11% igual, y es una especulación por supuesto, pero puede haber mucho voto anulado. Sin duda, además en la departamental hay un poco más de voto en blanco que en la nacional, sin duda. Pero también eso depende de los candidatos, porque pueden lograr convencer. ¿En el sondeo anterior los indecisos eran 17 o yo estoy confundida? Sí. 17. Bajan 6 puntos, de los cuales se llevan algunos el Frente Amplio. O sea, no van todos para el mismo lado tampoco. Pero la diferencia se achica 2 puntos, porque era 9 hace un mes y hoy es 7. Claro, podemos ver la placa de cómo evoluciona la intención de voto en relación a la... Exactamente. Ahí anterior. Vemos, claro, que hace un mes la diferencia era de 9 puntos, como te decía, donde el Frente Amplio tenía 46, hoy tiene 48. 37 tenía la coalición, crece 4 puntos, crece más, hoy tiene 41. Y luego teníamos 17, como señalaban, de indecisos, que hoy pasan a ser 11. Ah, si el reparto se diera igual como que se viene dando, la diferencia que tiene el Frente Amplio es suficiente como para que no tenga problemas. Sin duda, no estoy poniendo ojo que esto se va a revertir, pero sí es cierto que tenemos que reconocer, mirando además nuestras mediciones mucho más atrás del mes pasado, incluso hace 5 años a esta altura, la coalición, que en ese momento era Partido Independiente, con una única candidata, que era Laura Raffo, no llegaba al 40%. Llegó finalmente en el día de la elección, o sea, termina votando 40, pero venía corriendo la de atrás. Pero también otra lectura es, de los 6 que emigraron, 4 puntos fueron para la coalición y 2 para el FA. Sí, o sea, probablemente de esos 11 que tomen una decisión no vayan todos para un único lado. Y con eso ya alcanza para que la diferencia sea indescontable finalmente. Pero el partido todavía no empezó, lo que hemos conversado bastante. ¿Qué quiere decir que el partido no empezó? ¿La campaña dura no empezó? La campaña dura, por lo menos a nivel de la opinión pública, no. Los candidatos están en campaña. Así. La gente todavía no está en Montevideo. Vamos a otros departamentos del interior y encontramos una romería de carteles y candidatos. Pero acá todavía en Montevideo la gente... No, falta un montón. Porque además queda un hito en el medio, que es Semana Santa, Semana de Turismo, donde la gente se desconecta. Que no quiere decir que no vaya a haber campaña en esa semana, porque los que se queden en Montevideo verán a los candidatos moverse por todos lados. Pero mentalmente la gente todavía no puede pensar en mayo sin haber pasado por esa semana. Sí, entiendo. Pero en realidad, si contás los días, no son tantos, ¿no? Es un poquito más de 30. No queda nada, quedan 40 días, un mes, 41 días. Sí. Pensé que menos de 40 días. ¿Qué pasa si miramos esa intención de voto en función de lo que votaron en el balotaje del año pasado? ¿Cuánto está reteniendo en Montevideo toda la votación de Orsi y cuánto está reteniendo toda la votación de Delgado? Ahí también vemos alguna pista que nos hace ver esta diferencia que se achicó. Los votantes de Delgado de noviembre, 9 de 10, hoy votan a algún candidato de la coalición. O sea, retiende 9 de 10. El Frente Amplio en Montevideo retiene 8 de 10, 79. ¿Por qué? Porque hay un 13% que estaría dispuesto hoy a votar a algún candidato de la coalición. O sea, retiene menos, retiene la mayoría, 8 de 10 es un montón, pero no son todos. Es interesante porque de quienes votaron a Delgado, de hecho, casi ninguno votaría a la coalición. Y bueno, y hay una parte importante de ese 1 de 10 que está en duda o votaría en blanco. Ahora, de quienes votaron a Orsi, más de 1 de cada 10 sí votaría por la coalición. Exactamente. Y a su vez hay un 8%. Es el voto flotante, ¿no? Que el balotaje se inclinó por Orsi y no necesariamente es camisetero, me refiero. Sí. ¿No? El que se ubica... Sí, que va, sí, yo lo veo de pero otra manera. Pero porque si vos te pones a pensar, y ayúdame Mariana con esto, quienes votaron de octubre
a noviembre por Orsi en realidad no hubo tanta diferencia. La diferencia estuvo en el interior del país, Sí, pero en en Montevideo y en Montevideo Canelones no hubo. O sea, esa gente a su vez había votado a Orsi también en octubre. Sí, Montevideo siempre ha sido muy fuerte la votación del Frente, pero también, y lo habíamos visto cuando vimos en unas semanas atrás, muchos votantes del Frente Amplio no están del todo conformes con la gestión del Frente Amplio. Y como ya hemos separado y aprendido a separar lo que es la elección departamental de la nacional, algunos estarían dispuestos por lo menos a no dar votar. esa oportunidad. Sí, o por lo fuera del menos FA. no votar al candidato del Frente Pero Amplio. además, en mi análisis, que es mucho más sencillo que el tuyo por una cuestión de conocimientos, me parece que es bastante lógico que los 35 años ininterrumpidos de gestión, el cansancio, las cosas que se ven en la calle, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden sumar a que algunos de los votantes del Frente Amplio digan, bueno, Sí. esta vez no, ponele. Igual ese discurso que es muy cierto en Montevideo, uno sale de Montevideo y ya deja de ser valedero, Claro. porque hay departamentos del interior que hace 50 años que votan al mismo partido. Sí. Yo creo que eso pesa, pero no tanto como el descontento. La gente lo que siente, que eso no pasa a veces en esos otros departamentos donde hace 50 años que el mismo partido gobierna, con alternancia pero siempre del mismo partido, Sí. no hay tanta disconformidad en los votantes propios, porque acá la disconformidad de los votantes ajenos es lo esperable. El problema es cuando votantes del Frente Amplio no están satisfechos con la gestión o quieren algunas mejoras que no confían en que el propio Frente Amplio pueda implementarlas. Bien, ¿qué pasa si miramos por regiones de Montevideo? Claro, porque Montevideo es bien heterogénea. Más allá de que a veces nos gusta pensar que somos todos parecidos y que Montevideo es chiquita, las diferencias en las percepciones de las zonas de Montevideo que tienen que ver con los ingresos de los hogares son muy notorias. La zona costera, que es la zona minoritaria en cuanto a cantidad de votos, les aclaraba ya desde hace unas semanas, es el 15% más o menos de los votos, es donde la coalición tiene afianzada su votación. 51% votaría algún candidato de la coalición y mejora 3 puntos respecto al último mes, pero también el Frente crece ahí, de 37 a 43 es donde más crece, no, perdón, crece más en la zona central, pero crece 6 puntos, es un montón. ¿Qué pasa en la zona central, que es la zona como donde hay 35% de los votos, el Frente tiene el 50% de intención de voto y pierde votos la coalición que había crecido? Ahí hay algún municipio que ha tenido parte de esta zona donde ha ganado en los últimos 5 años la coalición, ¿sí? Y ahí está 50-39. Y la zona de norte, que es donde el Frente Amplio tiene más su bastión, ya estaba en 50, porque la zona central creció de 41 a 50, y también 39 de intención de voto a la coalición. O sea, Montevideo Central y Montevideo Norte, que es donde está la mayoría de los votantes, es el bastión del Frente Amplio, y en el centro mejoró porque había perdido intención de voto en febrero. La zona costera sigue siendo un lugar donde la coalición lidera, donde tiene los dos municipios importantes y donde tiene además candidatos fuertes en las alcaldías, sobre todo el NCH, ¿no? Los indecisos bajan bajan bastante en todas las mediciones, ¿no? En las comparaciones y en los barrios. En todo, sí. Bien. Bueno, seguiremos viendo cómo avanza esta semanas que quedan. Ahí está, Mariana, muchísimas gracias. Gracias, Mariana.